¿Cómo va? ¿Cómo le fue con el informe? Hola, profe. Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, sí lo puedo terminar. Sí, claro, pues salí ese día a las 8:30. ¡Ay, qué cansancio! No, y todos los días estaba entrando a las 7 y mi horario normal es a las 8. Pero con tanto trabajo y pues yo no sé, me está sacando la gente a medida que se va venciendo, se va saliendo. Esta semana salió uno el jueves. Sí. O ayer salió uno y mañana salen dos. Y para yo manejar dos bodegas, no, así que me vuelvo loca. O sea que a usted le toca manejar todo entonces ahora, ¿ok? Sí, porque como las dos empresas se unieron, pues yo quedé encargada de los dos bodegas, pero han sacado mucha gente porque supuestamente casi no está llegando nada. Y claro, para lo que está llegando no damos abasto, pero pues tampoco pueden contratar más gente porque no hay presupuesto, Eso porque está las pasando en todas las empresas, están quedando con lo mínimo y entonces se quedan con lo mínimo y todos estamos como a reventar, ¿no? Yo sí, siento que es como así. sí, y hay más trabajo que el de antes, porque todo lo que llega es más prioridad, porque claro, como hacía tanto tiempo no habían comprado ciertos artículos que son los que se están vendiendo, pues por ejemplo como pantalonetas, camisillas, todo lo que es como muy económico y como de estar Hmm. en casa, Sí. es lo que más se está vendiendo. Entonces eso llegan 20 30 cajas para un lado, otras 15 o 20 para el otro lado, porque igual siguen facturando por aparte. Entonces, para uno recibir 40 50 cajas y que se tienen que, y de un solo proveedor, y que se tienen que ir hoy mismo. Vea, yo a veces me pongo que yo digo, y señor, ¿cómo voy a hacer? Ay, sí, está horrible. Yo también pienso lo mismo, que es como más trabajo, pero no. No, la Eh, semana pasada, uy, no, profe, yo sí dije, yo le dije, yo no, jefe, yo, mejor dicho, siento que no voy a ser capaz. Me dijo, ¿cómo se le ocurre? Y yo, no, Álvaro, ustedes me están cogiendo que más ropa y que todo es para allá y todo es para allá. No, ustedes se quedaron colgados y yo soy que tengo que correrles. Y ya no sí, me llamo Marta, no prioridad, todo es prioridad y todo es prioridad, ya todo y me todo es toca correr. urgente. Sí, me dijo, no, muñequita, que no sé qué, y yo, no, Álvaro. Y entonces ahí me cuadraron que era más prioridad de prioridades. Y ahí fui sacando pues en un orden. Y el que venía que esto es prioridad, y yo, ay no. Entonces hablé con don Álvaro porque ya él me estableció que era prioridades. Y yo a todo el mundo no le puedo correr. Así es, la verdad, le toca a uno también relajarse un poquito, porque a veces uno se estresa más de lo que debe. No, profe, pero es que usted viera eso allá donde yo no soy capaz de relajarme. Todo el mundo me llama, todo el mundo me persigue. Marta, que una cosa, jefe, que no sé qué, Martica, que no sé qué. Ay, no. No, ahí por los teléfonos, yo a veces, claro, como yo tengo dos bodegas, pero no nos unen todavía, están por aparte. Entonces yo voy a un lado, vengo al otro y es muy grande. Y a mí me toca estar para allá y para acá. Qué Entonces dejo pecado. trabajando uno a un lado, me voy para el otro, los ¿Esas dejo dónde quedan trabajando ahí y en ahí el me miro a ver centro? cómo. No, aquí en la popa, donde era antes a Mm, bebé. ¿Dónde era antes a bebé? El chiquito, el que Eh, quedaba ahí al frente de Nicole. exactamente. Ah, sí, sí, Es sí. las bodegas de almacenes de moda, la bodega y una fábrica de compañía comercial que fabrica los jeans. Ah, qué pecado. Qué, Sí, bueno, pero digamos, horas por las buenas que tenemos trabajo. Hola Juan David, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿Cómo Martica. va? Bien, profe. Ah, bueno. hola Juan. Esperamos 5 minuticos a ver si llega otro compañero y si no damos inicio a la clase, ¿les parece? Bueno, Listo, señora. profe. Háganle pues.
Bueno, muchachos, empecemos nosotros tres. En la clase pasada habíamos dicho que íbamos a hacer un tema de ejercicios, pero voy a acabarles de dar el tema de importación del proceso y entonces ya vemos el tema de ejercicios otra vez nuevamente y lo hacemos la próxima clase, pues que ya que estemos todos, porque a mí sí, Juan me dijo que pronto llegaba tarde, Fernando, perdón, y hay uno de sus compañeros que me dijo que no asistía hoy a clase. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, y la próxima clase yo te explico pues como todo lo que vimos en la clase pasada, porque si es un tema más operativo para que no te me vas a enredar, Marta. ¿Listo? Pues, profe, yo estuve viendo el video, entonces, pues, vi la liquidación y todo, pues sí, es como enredadito, pero pues más o menos tengo, pues, como Tienes la idea. idea. Bueno, no, entonces ya con los ejercicios de la próxima clase ya quedas una dura para eso. Listo, profe. Bueno, hoy vamos a ver el tema de las modalidades de importación. Hoy dividimos la clase en dos. Vemos este tema de las modalidades de importación. Y les voy a mostrar un videito para que hagamos algo como adicional, no que tiene que ver con Info y Expo, sino que quiero que vean un video de un tema de emprendimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver, nosotros vimos el proceso de una importación normal. En Colombia existen tres regímenes de importación, que son importación libre, previa y la importación prohibida. La libre importación es la que aplica a casi todos los productos, que son los que indican que pueden entrar al país pagando IVA, arancel y digamos que cumpliendo unos requisitos de acuerdo al tipo de producto. Y pues se pagan los tributos y los impuestos y ya, se da pues como la vía libre al producto. La previa es la que se tiene que hacer informando al Ministerio de Industria y Turismo por medio de la plataforma del BUCE. En esta plataforma lo que se hace es informar o solicitar la autorización para ese tipo de importaciones. Usualmente ese tipo de licencias previas se hacen para equipos usados, para algunas confecciones, para algunas carpas, como para algunos productos específicos. Ese proceso lo solicita la gente de aduana y usualmente se les recomienda a los clientes que lo hagan una vez tengan, o sea, que hagan la importación una vez tengan la licencia previa aprobada. Hay muchos clientes que optan por decir, ay, no, es que mientras que está en el agua, vamos sacando la licencia y no sé qué y no sé cuántas. Pero una vez la mercancía arriba a Colombia, si no tiene la licencia previa autorizada, pues no se va a poder nacionalizar. Y ahí es cuando uno empieza a decir que va a empezar a pagar Hotel 5 estrellas porque paga dentro de puerto días que esté allá sin que se le pueda hacer nada. Y adicional, si la licencia es negada por alguna razón, pues entonces va a ser que el producto se tenga que reembarcar al exterior o sino que pues que se dé por abandono legal. Entonces por eso es tan importante que las previas siempre estén autorizadas antes de. Eso es lo que uno le recomienda a los importadores, pero ya el importador es el que decide correr el riesgo. Hay unos que saben que el producto no va a tener ningún problema, entonces digamos que se arriesgan y se ganan como esos días antes porque una licencia puede tardar entre 5 a 7 días, dependiendo de cuántos vistos buenos requieren y cuál ágil esté pues como el sistema. Normalmente y usualmente un agente de aduana siempre dice que se demora 3, pero eso es muy poquito tiempo porque casi siempre la gente de aduana pide más información, mientras radican, mientras pagan, entonces todo es un proceso. Yo casi siempre les digo que se demora entre 5 y 7 días. Y las que están prohibidas en Colombia, como el tema, por ejemplo, de carros usados, en Colombia no se pueden importar definitivamente por el tema de la protección de la oferta local, entonces hay productos que simplemente no se pueden importar. Resulta que existen unas modalidades de la importación. El proceso que vimos en la clase pasada es un proceso, es el proceso general y digamos que aplica para una de las modalidades que vimos. Y usualmente aplica, como les digo, para todas las importaciones, pero hay como 2 otras modalidades que dependiendo de la modalidad que sea, pues aplica un proceso diferente.
Está la importación ordinaria, que es la que la mercancía llega a Colombia, se pagan impuestos y la mercancía queda a disposición del importador. Se paga IVA, se paga arancel, se requiere agente de aduanas y pues la empresa no es una altamente exportadora o altamente importadora, entonces pues denme un momentico. Se requiere pues para el tema de la importación, es la que hacen casi todos los importadores, que es la importación ordinaria. La importación por perfeccionamiento temporal, por perfeccionamiento activo, es la importación de todos los bienes de capital o de bienes en general que se traen al país por un plazo de 6 meses. En este tipo de importación, lo que se hace es que no se cobran los tributos aduaneros. Antes de que se haga la importación, el agente de aduana pues dice que va a aplicar esa modalidad y el producto se trae al país por menos de 6 meses. Los tributos aduaneros quedan suspendidos, es decir, no hay pago de tributos aduaneros. Y la DIAN puede autorizar, si el agente de aduana así lo solicita, una extensión de ese tiempo por 3 o 6 meses más para que la mercancía esté dentro del país. Esa mercancía tiene que ser reexportada al finalizar pues como el tiempo pactado. Si no se reexporta, ahí entran a sancionar al agente de aduana y al importador. Perdón, cuando la DIAN entre a revisar. Una importación temporal para el desarrollo de sistemas especiales. En esta tampoco, por ser temporal, se paga nada de tributos. La mercancía llega a Colombia, cumple con la función que va a hacer y tiene que ser reexportada luego de que termine su proceso. Usualmente son máquinas que llegan al país para hacer algún arreglo o, por ejemplo, cuando los ciclistas llegan aquí o hacen conciertos o hacen como todo ese tipo de eventos que la mercancía tiene que volver a salir del país, pues se aplican este tipo de figuras. Es muy importante y lo más importante de estas modalidades es que la mercancía vuelva y salga del país, o sea, no se puede quedar en el país porque no se están pagando los tributos aduaneros. Ya al finalizar el proceso, si le pasa algo a la máquina, pues, y se desgasta o se daña, o se la robaron, porque también puede pasar, pues el agente de aduana tiene que sustentarlo y el empresario también y aportar como todas las pruebas para poder que la DIAN, como les digo, no vaya a entrar a sancionar. La temporal para procesamiento industrial, esa es la que hacen los altamente exportadores, son las que traen mercancía para después hacer aquí algún procesamiento y volverlos a llevar. Usualmente ellos tienen que tener depósitos autorizados para poder hacer este proceso. Por ejemplo, Suzuki es una empresa que utiliza estas importaciones temporales porque ellos en su planta son un depósito habilitado. Entonces, ¿ellos qué hacen? Traen mercancía, traen partes, hacen toda la producción de motos, de todo lo que tengan que hacer. Hay una parte que se llevan para el exterior y sobre esa no pagan pues ningún impuesto ni ninguna nada, y ya la que va a quedar en el mercado nacional, pues ya sobre esa pagan los impuestos y los aranceles. Entonces es muy importante tener siempre un depósito habilitado y manejar muy bien el tema de las figuras para poder que, como les digo, en esto todo es tema de tiempos y de formatos para que la DIAN no les vaya a poner ningún inconveniente. Dependiendo de lo que se vaya a hacer, pues uno aplica la figura que vaya a hacer. Y digamos que de estas figuras lo más importante es que no se pagan los tributos, o sea, no se paga arancel ni IVA, ni se tiene que cumplir como con los requisitos específicos para el tipo de productos que se están importando. La para transformación o ensamble, esa sí es las que vienen y aquí se les hace un proceso totalmente diferente, o sea, las que se transforman totalmente. Por ejemplo, como Marta, que trabaja en una empresa de textiles, si se fuera a traer una máquina o piezas para las máquinas, la bodega que tienen donde queda bebé fuera un depósito habilitado y se saca una máquina totalmente diferente. Entonces ahí, al importar las máquinas o las piezas, no aplicaría ningún tipo de requisito legal o de pago de impuestos o de tributos, y
Ya al sacar la máquina, pues tampoco generaría ningún sobrecosto total a la operación. Para todas estas figuras se tiene que tener, como les digo, el depósito habilitado, que se solicita ante la DIAN cumpliendo unos requisitos, y esa mercancía no puede salir de ese perímetro. Si se llega a ver que pues que se salió de esa parte o el depósito habilitado, pues la DIAN los puede sancionar. Digamos que entonces me van a decir, pero ¿cómo se va a dar la DIAN? La DIAN se va a dar cuenta que eso salió o algo así, porque la DIAN cuando traen como estas figuras, ellos hacen visitas, pues no van a visitar a todos, pero digamos que esa es la forma de ellos controlar ese proceso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Estoy hablando muy rápido. ¿Se me fueron? No, profe, está bien. Ah, bueno. Es que yo a veces hablo muy rápido y me voy emocionando y parezco una metralleta. Bueno, el tráfico postal o envíos son urgentes. ¿Qué pasa? Resulta que este es lo que usualmente llamamos como courier. Hay productos que finalmente aplican para ser manejados como courier, como por ejemplo algunos tornillos, algunos repuestos que son demasiado pequeños que al fin y al cabo, o sea, no van a ser lo suficientemente grandes ni pesados. Entonces se puede manejar como courier. ¿Qué pasa con el courier? Que el courier en Colombia no puede exceder los $2.000. Usualmente los clientes, cuando los proveedores les dicen que les voy a mandar una muestra o les voy a enviar algo adicional o es un detalle o es un regalo, cuando les envían más de 6 unidades de la misma referencia y pesa más de 45 kilos, lo que va a ser un DHL, un FedEx, un Deprisa, cualquier empresa de esas de paqueteo, es que efectivamente se maneja como courier, pero cuando llega a Colombia se pasa a un depósito y tiene que ser nacionalizado. Entonces, la figura de tráfico postal o envíos urgentes se desdibuja y ya pasa a ser una importación normal. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda a los clientes? Pues que cumplan los parámetros, que no pase más de $2.000, más de 6 unidades de la misma referencia y que no pese más de 45 kilos. Si se pasa 1 kilo, 2 kilos, o si es que le valió 2.500 la factura, pues ahí mismo se lo van a hacer a pasar para un tema de aduana y muchas veces el agenciamiento aduanero va a ser más costoso y los bodegajes que manejarlo como un courier, porque todo lo que se maneja por un courier se maneja con una partida arancelaria puntual, o sea, todo viene bajo una misma partida arancelaria y se presenta los impuestos bajo esa partida, pero ya cuando lo pasan por tema de aduana, pues usted ya tiene que nacionalizar, pagar impuestos, cumplir con los requisitos. Entonces sí es muy importante que los clientes tengan muy en cuenta este tema de courier, porque a muchos les pasa que es que el chinito o el francés o el de Estados Unidos me va a mandar una muestra, entonces se las manda, pero no cumple con estos requisitos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. La importación para cumplimiento de garantía es cuando al país está trayendo alguna mercancía que va a tener que ser exportada nuevamente y que previamente fue exportada. Entonces yo vendí unos uniformes a Estados Unidos y resulta que cuando los uniformes llegaron a Estados Unidos se dañaron, entonces yo lo que tengo que hacer es importarla nuevamente a Colombia, organizarla y volverla a exportar. Aquí tampoco voy a hacer un tema de pago de impuestos, pues porque es una exportación finalmente, pero es muy importante que la mercancía entre por el aeropuerto o el puerto que salió, es decir, si la mercancía fue exportada por el puerto de Cartagena, pues debe ingresar nuevamente por el puerto de Cartagena. Y si la mercancía se exportó por Bogotá o por Medellín o por Cali o por Pereira, pues debe ingresar nuevamente por ese aeropuerto. Lo que se hace en el cumplimiento de la garantía es que cuando se vuelva a exportar se modifica el DEX inicial, donde se hizo el proceso de la exportación, y cuando se presentan los documentos para el tema de la garantía, se tiene pues que especificar cuál fue el DEX de exportación, cuándo se exportó, cuál fue la factura y como todas las cosas que la DIAN va a solicitar para hacer esta figura de importación. Esas son las modalidades de importación. ¿Tienen alguna duda, inquietud, pregunta
¿O todo les quedó muy claro? Se me fueron estos tres muchachos. Ninguno está por ahí. Se me pueden a tomar el cafecito los tres. David, Marta y Andrés Felipe. Juan David. Marta y Andrés Felipe. Muchachos, ¿están por ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Eso tiene que ver con los ¿cómo es que llama? ¿Los Incoter? Sí. No, acuerden que los Incoter son los términos de negociación. Nada tienen que ver con las modalidades de importación. Los Incoter son lo que yo hago para negociar el producto, es decir, ¿dónde lo voy a comprar? Si lo voy a comprar Export, FOB, FCA, CPT, DAP, pero la modalidad es cómo lo voy a traer al país, o sea, bajo qué modalidad, si lo voy a hacer ordinaria, que voy a pagar impuestos y nada más y volvérmelos a llevar, o si voy a aplicar una de las modalidades vistas. Por ejemplo, Juan David trabaja en una empresa de repuestos de motos, ¿cierto? O de carros, no me acuerdo. O de los dos, digamos. De carros. Eso, entonces resulta que la bodega donde está Juan David puede ser un depósito habilitado si la empresa de ellos aplica para hacer un depósito. Para eso hay que cumplir pues unos requisitos ante la DIAN y un poco de cosas. Pero si Juan David, ellos fueran un depósito habilitado, entonces lo que harían es que no traen la mercancía, llega al puerto y no hacen una importación ordinaria y no nacionalizan en puerto, sino que se lo traen hasta el depósito y ahí le pueden hacer toda la transformación que ellos quieran. Ya después pueden exportar o pueden manejarla en el mercado nacional y pagan los impuestos sobre solo lo que se va a quedar en el mercado nacional. Digamos que en la ordinaria es en la única donde uno paga impuestos y aranceles en el momento en que la carga llega a puerto o a aeropuerto. De resto, en todas las otras, lo que se hace es que se hace una suspensión temporal de pago de impuestos y aranceles. Las temporales, dependiendo de los 6 o los 7 meses que se queden en el país o el año, pues ya al final hay algunas que se pueden, digamos que finalizar y nacionalizar la mercancía y en otros finalmente la mercancía tiene que salir del país. Por ejemplo, cuando los ciclistas vienen a Colombia a correr ¿cómo se llama? La Vuelta a Colombia, bueno, esa la nueva carrera de ciclismo. Toda esta gente trae bicicletas y trae equipos. Hay unas que las traen por el avión y hay otras que los equipos se encargan de traer como todo ese montaje. Entonces ellos hacen unas importaciones temporales, o sea, eso entra al país, no pagan impuestos, solo que llevan unos formatos ante la DIAN y ya cuando se acaba todo el evento vuelven y se lo llevan. Eso mismo pasa con, por ejemplo, cuando hacen conciertos de bandas así en Bogotá, súper espectaculares, que ellos traen como toda lo que necesitan para su show, pues eso está en el país, está por un tiempo determinado y vuelve y sale. Los únicos que se pueden a veces finalizar la modalidad de importación es, por ejemplo, cuando son donaciones o cuando son como todo ese poco de cosas, de mercancías que viene por temas si hay un derrumbe, si hay una inundación, como todas esas donaciones que hacen, ellos tienen un tratamiento especial. Entonces hacen que aquí pues se paguen impuestos. Algunos productos en la importación ordinaria no pagan arancel. Si ustedes se acuerdan del trabajito que hicieron, hay unos que no pagan arancel, que son por ejemplo los productos agropecuarios o algunos productos que vienen para temas de mejoramiento o alguna maquinaria. De resto, en Colombia casi todo paga arancel e IVA para poder, pues, digamos que cumplamos con los requisitos y no se vaya a dañar el mercado nacional. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? Sí, profe, yo sí. Bueno, resulta que en Colombia para hacer toda la importación adicional tienen que tener una documentación soporte. La documentación soporte siempre va a ser la factura comercial,
la lista de empaque y algún otro requisito, como los certificados de origen si la carga viene de algún país de Europa o de América Latina con el que tengamos tratado, y algún visto bueno que se requiere adicional. Que es muy importante que la factura y la lista de empaque siempre les concuerde la información, es decir, que el peso que refleja la lista de empaque, que el número de cajas, que la descripción del producto sea muy clara y sea compatible en las dos. Y adicional, que en la factura venga muy bien relacionado la forma como se pagó el producto, es decir, si es anticipado, si le tienen crédito, si pagaron el 50-50, la descripción del vendedor, es decir, quién les está exportando a ustedes, la información del importador tal cual aparece en RUT y Cámara de Comercio. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces en Cámara de Comercio son personas naturales y tienen solamente, por ejemplo, el nombre, Marta Ospina, y su nombre comercial es Fashion Week. Entonces, cuando ella va a hacer una importación, si en el documento de transporte o en la factura dice Fashion Week, aquí la DIAN no la va a reconocer y va a poner problema, porque ella no lo conocen así, la conocen como Marta Ospina. Entonces, esa información tiene que ser concorde al RUT. Y adicional, fuera de llevar eso, tiene que llevar el término de negociación y el lugar de entrega. Es decir, que si ustedes compraron FOB Shanghai, en la factura tiene que decir FOB y al ladito Shanghai, no puede decir ni más abajo, ni más arriba, ni un lado, ni el otro. ¿Qué pasa? Esos parámetros los pide la DIAN. Puede que cuando ustedes llegan y la inspección sea física, automática, no tengan ningún problema. Pero si la inspección es física, un agente de la DIAN se puede pegar de eso y decir que el documento está malo. Entonces, por eso es que siempre se trata que los importadores les manden como todos los parámetros al exportador y que el exportador pueda modificar la factura para que se cumplan como todos los requisitos. Usualmente hay muchos clientes en el exterior dicen que es que aquí son muy cansones, que pedimos muchas cosas, pero es que aquí las cosas las pide la DIAN. Entonces, digamos que hay que cumplirlas antes de, para que, como les digo, no se presenten inconvenientes ni retrasos en la operación cuando se esté realizando. Cuando se hace un certificado de origen, que sea el Euro 1, que sea de Estados Unidos o que sea de América Latina, la información que lleva el Euro 1 también debe concordar con toda la documentación dicha, entonces con la factura comercial, la lista de empaque y con la descripción del documento de transporte. Si es aéreo, guía aérea, y si es marítimo, el BL. Usualmente también es muy importante que la descripción del BL sea completa y sea clara, que venga en español y que venga en inglés para que no se presente ningún inconveniente. ¿Listo? Me imagino que sí. Adicional, tengan en cuenta que cada vez que hagan una importación o una exportación, esos documentos, todos los documentos soportes de esa operación deben ser guardados como mínimo 5 años, porque la DIAN cuando les hace auditoría y les puede preguntar por documentos de 5 años atrás. En una importación, los documentos más importantes son la factura comercial, la lista de empaque, certificado de origen si aplica, certificado fitosanitario si aplica u otros certificados que envíe el proveedor, documento de transporte, la declaración de importación que tiene que ser enviada por el agente de aduana y que algunas veces cuando nosotros compramos algunos productos que son importados no la piden, pues porque la DIAN o alguien lo puede parar usted en la policía lo puede parar usted en la calle o algo así, y usted no ha visto que muchos tenis tienen la declaración de importación ahí pegada, o algunos artículos de electrodomésticos. Es por eso, porque si la DIAN a uno lo llegase a encontrar pues con esa caja, pues usted la abre, tiene que tener el soporte de que eso sí ingresó al país correctamente. Fuera de la declaración de importación, usualmente se dejan todos los soportes, es decir, las facturas que se pagaron de puerto y bodegajes, el transporte y los documentos pues como de las facturas de transporte, el transporte terrestre, la remesa, como toda esa documentación que ampara la importación,
pues porque es lo que le puede auditar a usted la DIAN en el momento que lo visite. Y acuérdense que la DIAN los puede visitar porque los IVAs que pagamos en el momento de la importación son deducibles. El IVA de todas las importaciones, pues eso lo hace el contador, hace la deducción de ese valor que se paga, entonces son muchos, o dependiendo del tipo de empresa y del tipo de producto, varios de los millones que les están pidiendo a la DIAN. Y usted sabe que la DIAN siempre va a estar presta como auditarnos cuando le estemos solicitando ese dinero, o eso lo que hacen es cruzarlo pues como con la declaración de renta. Listo, la importación, no tienen ninguna pregunta, duda, inquietud, todo les quedó súper claro hasta el momento. Sí, profe. Listo. Vamos a ver entonces ahorita, vamos a empezar con el tema de exportación, pero antes de que veamos el tema de exportación, yo quiero que veamos un tema de... Yo les hablaba a ustedes de TED, ¿cierto? Una plataforma como donde hacen unas... ¿Cómo se llama eso? Como unos conversatorios, como unas conferencias. ¿Ustedes la han escuchado hablar alguna vez? No, profe, yo no lo he escuchado. Vean. Se llama TED y lo que hacen, espera, les muestro mi pantalla. Está en inglés y en español. Resulta que eso es como una cosa donde llegan los influenciadores, pero más que los influenciadores, pues porque ahorita influenciadores, hay muchos que no son influenciadores de cosas buenas. Ustedes encuentran información, digamos que orientada a sus discursos, hablan sobre muchísimas cosas, sobre ciencia, sobre tecnología, está en español y está en inglés. Entonces aquí ustedes pueden encontrar de tecnología, de negocios, de innovación, de cambio social. Las de inglés están traducidas al español. Habla gente especializada en temas pues que uno nunca se imagina y son muy, pues se las recomiendo en el momento en que puedan leerlo, quieran pues como ver algo adicional, son muy buenas, muy chéveres. Entonces, estos días revisando encontré una, porque ahorita casi todos queremos emprender algo, hacer pues como algo adicional, un negocio nuevo. Entonces, pero usualmente no estamos como muy dados al tema de decir, bueno, es que no nos funcionó, fallamos y fallamos por esto y esto. Entonces, les voy a mandar este videito. Esta es una persona que habla en Nueva York, ella es mexicana, habla de cómo se debe hablar o cómo se debe enfrentar el fracaso en los procesos de negocios. Entonces, no lo vemos, despejamos un poquito la mente del tema de la importación y empezamos con la exportación. El video solamente dura 9 minuticos. Aquí les estoy mandando el link para que lo puedan ver. Entonces son las 7:14. Nos vemos en 17:15, nos vemos a las 7:25. ¿Listo? Listo, profe. Háganle pues, véanselo. De verdad les recomiendo la página para cuando la puedan chismosear.
Listo, muchachos. Exportación. No, dime, faltan como 3 minutos. Ah, bueno, hágale pues.
Listo. Andrés, ¿qué te pareció el video? Andrés no tiene audio. Juanco, ¿qué te pareció el video? Profe, bueno, muy interesante porque ven pues de que los emprendedores que no les da pues como el plan de negocio, que no salen adelante, es bueno que no se recalquen por ser negativos ni que sean pues que se burlen de ellos, sino que mirar el por qué fallaron, y también eso creo que le sirve a las otras personas para que mejoren en un plan de negocio. Exactamente. Resulta que ahorita viendo ese tema de Input y de Expo, muchas empresas fallan a hacer un proceso de importación o exportación por el tema del costeo, como decía Juan David. Hacer un costeo es la manera más realista de saber cómo me va a ir en mi proyecto. Se hace un costeo antes de hacer como toda la operación para saber más o menos cuánto le va a costar tanto de importación como exportación. Pero solamente cuando uno hace el proceso por primera vez puede saber realmente cuáles son los costos ocultos que por desconocimiento no tuvimos en cuenta o qué costos adicionales me generaron por un proceso que hice mal o adicional a lo que yo tenía presupuestado, qué más va a poder pasar para poder ajustar el precio. Por ejemplo, Juan David en una clase nos decían que se están revisando precios mensuales de los productos porque ellos los afecta el tema del dólar y a muchos, a todos nos afecta el tema del dólar momento de hacer de ir a comprar, porque todos compramos y todos vamos a la calle, entonces lo que comprábamos antes con 5.000 pesos, pues ya no lo vamos a comprar con 5.000, sino con 7.000. Entonces, por eso es como tan importante. Y lo que decía la señora ahí era como mirar en qué fallamos y saber que si una empresa o un emprendimiento si acaba, pues se van a acabar también muchos trabajos y el sueño de alguien más. Entonces, saber y analizar que si fallamos en una oportunidad, pues sí lo podemos seguir intentando. Yo soy de las personas que creen que no todos tenemos alma de emprendedor, porque pues si todos tuviéramos alma de emprendedor, todos tendríamos negocio y no trabajaríamos. Me parece que los que son emprendedores es porque nacen como con esa venita o se les despierta en algún momento de su vida o definitivamente encontraron la idea o algo que les, que les llame la atención y que digan, esto es lo que yo quiero hacer. Pero pues digamos que para ser emprendedor también se tienen como unas características especiales y todos mis respetos para el que quiere emprender, porque así me parece un tema un poquito difícil. Ahora vamos a ver todo el tema de empezar con el proceso de exportación. Entonces vemos más o menos cómo es el proceso de exportación en Colombia y la próxima clase les traigo los ejercicios tanto de costeo de importación como exportación para que repasemos entonces las dos operaciones juntas. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Ay, le recomiendo la paginita para... Pues, hablando sobre la importación y exportación. Señora. Marta, ¿qué me dijiste al final? Que pues hablando de eso de importaciones. Si me le va la voz. Señora. Profe. Señora. Esto se me dañó. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? ¿Aló? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, lo que es que te escuché muy pasito al final cuando me dijiste importación y exportación, entonces por eso te pregunté que qué me decías. Ah, bueno, profe, no, que pues quería opinar algo respecto a eso también, era que, por ejemplo, si Colombia antes estaba mal en cuanto a las exportaciones, porque muchos empresarios les da miedo pues como arriesgarse, ahorita pues con esta situación de la pandemia, yo creo que Colombia y muchos países están en una situación con los empresarios pues como difícil, porque yo sé que muchos les va a dar miedo exportar y fuera de eso, pues yo creo que tanto impuestos y todo eso también eso afecta mucho en la economía. Exactamente, lo que pasa es que se dice que Colombia tiene muchas cosas como
para importar y exportar, pues que somos como muy, tenemos muchos requisitos. Pero resulta que no solamente para nosotros, sino pues para muchos países. Y el tema de, el miedo es uno y el segundo es el acceso a la información. Usualmente cuando un importador va a empezar o un exportador, acceder a la información y tenerla toda completa en un país como Colombia es difícil porque entonces usted va a una parte y después lo remiten a otra y después lo remiten a otra. Digamos que la información no es tan clara. Y segundo, como la normatividad aquí es tan variante, o sea, cambia tanto porque es que el estatuto aduanero cambia cada 3 días según lo que estén o lo que esté pasando, entonces también hace que lo que pudo haber servido hace un año o hace 3 meses no sea lo mismo de ahora. Entonces sí se vuelve muy difícil y que lo que dice Marta es un tema de miedo, de si yo pago, si no pago, si lo traigo, si no lo vendo, si no lo vendo, o al tema de exportación, es que yo quiero exportar mi producto así, no lo quiero modificar, no lo quiero cambiar. Y lastimosamente, tanto para importar como para exportar, tenemos que hacer una inyección de capital. Entonces, esa parte también le genera como mucha ansiedad a los empresarios y más que todo en este momento. Pero no solamente en Colombia, o sea, los empresarios del mundo están así. Porque así como los exportadores de aquí están buscando alternativas, bajando precios, ajustando producto, así están los de los otros países, porque por eso es que digamos que, o en el negocio que yo estoy, yo hice que han aumentado las importaciones y de clientes pues que hacía mucho tiempo no importaban, porque les están diciendo que los proveedores les están dando mejores precios, les ofrecen unas cosas adicionales, entonces yo creo que es como la economía y los empresarios, tanto importadores como exportadores a nivel mundial, están como volviéndose a reinventar, que es la palabra que más escuchamos en este tiempo de pandemia, pero no es tanto como de reinventarse, sino readaptarse a cómo está el mundo en este momento. Pues es mi parecer. Entonces vamos a ver el tema de la exportación. ¿Listo? Y Andrés se me duplicó. Bueno, lo principal en el tema de la exportación que vamos a ver es el tema de la globalización, que lo vimos en la primera clase, que hablamos pues que ahorita todos los productos son globales y nosotros tenemos que hacer como, si queremos exportar, tener ese valor adicional o eso adicional para que nosotros podamos, que nuestro producto pueda salir como adelante y poder ofrecer algo que esté muy bien hecho. Una exportación, ¿qué es? Es la salida de la mercancía del territorio aduanero nacional con destino a otro país. Pero también se considera exportación toda la salida de mercancías de zonas francas industriales de bienes y servicios. Resulta que cuando una mercancía sale de zona franca, que se nacionaliza, pues esa mercancía también se considera que se realizó un proceso de exportación porque se va a empezar se pagaron, se cumplieron con todos los requisitos y está saliendo pues al mercado nacional. ¿Por qué exportar? Pues porque nos ayuda a diversificar el mercado que nosotros tenemos, porque ganamos competitividad al mejorar nuestro producto, porque disminuimos el riesgo de solamente estar en el mercado nacional. ¿Qué pasa? Cuando los clientes empiezan a exportar, siempre se les dice que, o siempre se ha recomendado ahí todo lo que tenga que ver con mercadeo, que uno no solamente dependa de un cliente grande, sino que tenga varios clientes, que tenga los huevitos en diferentes canastas. No sé si ustedes se acuerdan que cuando se cerró la frontera con Venezuela, muchas empresas del eje cafetero quebraron, porque casi todas dependían, o su cliente número uno eran las exportaciones a Venezuela, o sea, ese era el cliente que más le compraba el eje cafetero. Entonces, cuando cerraron las fronteras,
Muchos se quedaron primero con carteras muy altas que definitivamente no pudieron recuperar y otros con los clientes más grandes, que era el que le daba el empuje al producto, pues que les dejara de comprar. Entonces, por eso siempre se recomienda que dependiendo del tipo de producto tengamos un porcentaje nacional y un porcentaje internacional. Ahora hay muchas empresas que solamente hacen mercado internacional, que es muy riesgoso, porque no sabemos qué puede pasar. Por ejemplo, ese tema de la pandemia nadie se lo esperaba y afectó a muchos mercados. Entonces, sí se recomienda como que tengamos varios clientes y logremos diversificar como esos clientes a nivel internacional. Y la otra es aprovechar como las ventajas comparativas y las oportunidades del mercado y las oportunidades que nos da, por ejemplo, el gobierno o el tema de los cultivos, porque estamos aprovechando las ventajas que tiene nuestro suelo en Colombia. Entonces, aprovechar todas esas ventajas. Si nuestro producto, pues así lo requiere, hace que también las empresas quieran exportar. ¿Qué tengo que conocer antes de exportar? Pues en la empresa, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Mi producto, qué lo hace diferente y qué lo hace que se adapte a los otros países. Y en el cliente tengo que considerar su cultura de negocios, la empresa y el país a que voy a despachar. Resulta que para exportar en Colombia no existen muchos requisitos. Con que usted sea una empresa legalmente constituida, tenga más de un año de constitución, eso se lo piden los operadores, pues, del mercado logístico. Que en su cámara de comercio tenga el proceso de exportación. En el RUT usted puede exportar. Ya dependiendo del tipo de productos, pues tienes que sacar unos permisos. Por ejemplo, el tema de los alimentos o si es alguna máquina especial, si requiere pues como alguna certificación. Pero Colombia como tal no exige tantos protocolos para exportar. Los que exigen los protocolos para el proceso de la exportación es el cliente en el país destino. Por ejemplo, si ustedes van a exportar fruta deshidratada, no sé, a Argentina, resulta que para que esa fruta entre Argentina tiene que tener una inspección durante la inspección en puerto. Entonces, lo que hace aquí el cliente es que a la gente de aduana le solicita que se inspeccione ese producto y se le hagan como el tema fitosanitario para poder entregarle el certificado al cliente o a quien le voy a despachar. Por ejemplo, es que en Estados Unidos piden que la letra de la tabla nutricional sea en inglés, solamente puede ir a la derecha. Entonces, ¿cómo hago yo para adaptar ese producto o esa condición de mercado de ese país al producto? ¿Tengo la capacidad para hacerlo? ¿Cuánto me voy a demorar? Si me piden tantas unidades, ¿cuánto lo voy a hacer? Es muy importante conocer toda esa información antes de empezar a exportar, porque puede que yo tenga un producto muy bueno y sea la cosa maravillosa, pues sí, a mí me van a pagar el dinero que sea por ese producto. Pero si no tengo la capacidad en la empresa, si no tengo la capacidad para empacarlo, o si definitivamente me voy a demorar muchísimo haciendo una nueva producción, pues eso a los clientes no les va a servir. Entonces, por eso es que identificar y conocer el producto, la empresa y el país donde voy a exportar es tan importante para poder que el proceso sea exitoso. Porque como les decía, muchas veces pasa que los procesos no son exitosos porque las empresas no se preparan antes de y creen que es como vender en el mercado nacional. Entonces, no, yo salgo, voy, le entrego y ya, y él me paga, ¿no? Porque es un tema también de confianza. Así como tiene que haber confianza cuando hablábamos de la importación que usted le va a pagar al chinito, al holandés, al alemán, pues en la exportación también, porque es acá donde ellos le van a dar un dinero a ustedes para que despachen. Entonces, ustedes van a tener confianza de que él les va a pagar y de que ustedes van a despachar. Entonces, mucho de este tema de comercio internacional también tiene que ver con el tema de la confianza. Adicional, hay que hacer la lista de precios muy bien hecha, porque ¿qué pasa? Y como decía Marta, a los clientes les da mucho miedo exportar, pero muchas veces la exportación se hace porque los costos de los precios en dólares están súper desfasados, es decir, cuando van a cambiar eso en el mercado cambiario, pues no les van a dar a lo que vendieron con todo lo que tuvieron que asumir
o invertirle al producto. Por eso es tan importante los términos de negociación, porque según el término de negociación que yo venda, pues tiene que incrementar más mi producto. El que asume el término, o sea, el que asume los costos del término de negociación finalmente va a ser el producto. Si yo vendo export, pues solamente va a ser el precio puesto ahí y la camiseta me va a valer $5, pero si yo lo voy a poner, pues se lo voy a vender puesto en la planta de él en Estados Unidos, pues ya no va a valer los mismos 5, sino que va a valer 15. ¿Por qué? Porque va a asumir todos los costos para yo poder hacer todo ese traslado de la mercancía hasta ese país. ¿Qué le pasa muchas veces a los empresarios pequeños? Que dicen que sí, yo se lo pongo en el otro país, no se preocupe, yo se lo pongo en la puerta de su empresa. Y cuando van a ver, son tantos precios ocultos, tantos costos ocultos, dijeron un precio sin tener un costeo razonable que al final hacen una exportación y no vuelven a exportar porque definitivamente no les es rentable. Entonces, tener esos costos claros hace que yo pueda vender mi producto que sea rentable y que obtenga utilidad. El otro es conocer cuáles son el máximo y el mínimo en cuanto yo pueda vender y cuál va a ser la escala de precios. Es decir, si usted tiene una empresa de jeans, pues lo mínimo que le tiene que comprar son 50, son 100, son 150. Y a lo mínimo que se lo puedo vender es a esto. Y lo que me voy a demorar produciéndolo es tanto. O sea, toda esa información es muy importante y no solo para el mercado internacional, también para el mercado nacional. Usted tiene que conocer cuánto tiene, cuánto le vale, cuánto es lo mínimo que le puede vender para que no pierda, cuánto es lo máximo que puede vender según el mercado y según todos los parámetros. ¿Cuánto se va a demorar produciéndolo otra vez para poder realizar finalmente el tema de la exportación? Usualmente, todo el tema de las exportaciones se costean a un mes. Por ejemplo, Juan David, ¿ustedes manejan lista de precios a un mes o hasta que se les acabe el producto y llegue una nueva importación? No, profe, cada vez que llega una importación se cambia la lista porque los precios cambian. Esto pasa porque la tasa de cambio es diferente y también depende de los costos que tuvieron. En exportación es lo mismo, muchachos. Un empresario tiene que cambiar su precio cada mes. Uno tiene que estar cubierto un mesecito, pero cada mes yo tengo que actualizar mi precio porque pueda que la tasa de cambio subió, puede que yo tenga mucho porcentaje de materia prima importada. Entonces, siempre se tiene que actualizar la lista de precios a un mes y los clientes lo saben. ¿Qué pasa? Usualmente los exportadores creen que es que van a ir a comprar, a vender los dólares a lo que dice lo que dijeron en las noticias. Y resulta que no, que es que el dólar que a usted le compran o le venden para hacer los productos de comercio internacional, la tasa de cambio que dan en las noticias es un promedio entre la compra y la venta. Entonces, cuando usted los va a ir a vender en el mercado cambiario, es totalmente diferente. Por eso uno siempre tiene que estar cubierto y decir, bueno, si el dólar lo están pagando a 3.700, pues yo voy a costear mi producto a 3.500, porque si sigue valiendo 3.700, pues voy a ganar, pero si lo costeo a 3.700 o 3.800 y el dólar baja, pues entonces voy a perder muchísimo más, pero siempre hay que tener como una cobertura, ya cada empresa decide cuál es, hay coberturas cambiarias, o sea, con el banco que ya las vamos a ver, tanto para Info como para Expo, pero aplicar más que todo para exportación, pero el cliente tiene pues como que tener eso en cuenta. Ahora que el dólar está tan volátil, pues uno tiene que decir, bueno, ha estado más o menos a tanto y tanto, lo puedo hacer y mi coproducto sigue siendo competitivo, porque esa es la otra, yo no lo puedo promediar tampoco a una tasa de cambio muy bajita, porque entonces luego mi producto no va a quedar súper caro y no lo voy a vender. Entonces sí tenemos que tener eso muy en cuenta. ¿Ustedes saben cómo funciona la mesa de dinero acá en Colombia? ¿Alguna vez han escuchado cómo funciona para uno comprar y vender divisas? Oh, profe. Andrés.
Tampoco, y más, me imagino tampoco. Dime. Andrés, ¿dónde está metido que no le escucho? Bueno, resulta que en Colombia hay una mesa de dinero y todos los bancos la tienen. Esa mesa de dinero funciona de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lo que se hace con la mesa de dinero es que usted llama, usualmente todas están ubicadas en Cali, ustedes llaman y dicen que tienen dólares para vender o para comprar. La mesa de dinero les dice que se las compra o se las vende al dólar de ese momento. Ustedes toman la decisión si los venden o los compran de acuerdo a la operación que estén haciendo en ese momento o si esperan y vuelven y llaman otro día o al ratico siguiente. Después de que ustedes confirmen y digan sí, el banco les va a enviar un mensaje y después de que les envíe ese mensaje, ustedes se dirigen al banco, ya de manera virtual entregan los formularios que ustedes me imagino que ya los vieron para la compra o venta de dólares de acuerdo al formulario 1.3 del banco y cada banco tiene como su formatico y ahí en ese momento pues ya les queda abonada el dinero a la cuenta de ustedes o les debitaron el dinero si están pagando una importación. El mensaje que se genera con el banco es el mensaje SWIFT que se le pide a las pues que a veces lo piden los clientes y en ocasiones también lo pide la aduana. Cuando ustedes hacen, pues como por ejemplo, cuando hacen el pago de las exportaciones y el cliente les dice que pagó hoy hoy es martes, ustedes están viendo la plata o les está llegando el mensaje que les abonaron unos dólares más o menos a los 2 o 3 días, porque casi todos hacen escala por el Citibank de Estados Unidos. Y cuando es una importación es lo mismo, ustedes les debitan su dinero y más o menos a los 2 o 3 días se le está reportando al cliente el dinero que ustedes le abonaron. Así es como funcionan las mesas de dinero en Colombia y casi todos los bancos tienen las mesas de dinero. Entonces, La Vivienda, Banco de Bogotá, Bancolombia y tienen la ayuda. Si ustedes tienen algún inconveniente, pues pueden comunicarse con el banco y el banco les va a orientar para que puedan hacer todo el proceso. Cuando uno no hace bien el tema de las declaraciones o si pagaron anticipo y no lo formalizó después, o si hizo un anticipo en exportación y después no lo formalizó, actualmente la DIAN también los puede sancionar. Esas son sanciones cambiarias, pero la DIAN, digamos que también tiene esa potestad para hacer el tema de la sanción. Entonces, ellos también lo hacen con las empresas. Usualmente pasa cuando no se han, ¿cómo se llama esto? Legalizado los anticipos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esas son algunas páginas que ustedes pueden consultar. Yo soy a mí me gusta mucho como el tema de los videitos y de páginas donde uno pueda buscar información, que le sea como más fácil aprender, escuchar como todas esas cosas, hace que uno aprenda muchísimo más fácil. Esta de la Cámara de Comercio de Bogotá, ellos presentan varios cursos, donde uno hace como unos cursos y ellos después se los certifican. Entonces acá también ustedes, por ejemplo, si encuentran información, tienen una evaluación para hacer como la evaluación de las empresas y hacen cursos online por si les interesa en algún momento. La de TED se las dije y esta es otra página que no sé también si la han escuchado hablar, yo creo que sí porque cuando estuvimos en la cuarentena se habló mucho de ella y es esta, que se llama Coursera. ¿Ustedes sí la habían escuchado hablar? Esos muchachos se me fueron.
Los tengo analizados. Juan David me dice que no. Arta, ¿tú la has visto? Y Andrés. Resulta que esta página, también se las voy a mandar por aquí por el link, es una unión de varias universidades a nivel internacional. Y ustedes lo que encuentran en esa página, perdón, son cursos virtuales, muchos gratuitos, donde uno solamente paga por el tema del diplomita. Hay algunos que sí tienen costo, pues eso dependiendo de los que quieren. Ellos ya tienen especializaciones, antes no tenían. Los cursos son muy interesantes, tienen a más de 200 universidades, de absolutamente todos los temas. Hace poquito se unieron, pues, Argentina, Colombia también tiene algunos cursos con la Universidad de los Andes y la Nacional. En México está el Tecnológico de Monterrey, que también tiene cursos muy, muy chéveres, entonces ustedes se pueden meter, pueden revisar qué cursos hay, cuándo empiezan, cómo son las clases. Hay algunos que son en inglés, que son en español. Como les digo, esos que son máster sí tienen costo, pero hay unos que sí son completamente gratis, entonces se las dejo ahí como para cuando quieran investigar. Este ya se las había mostrado, y la página de ProColombia, que yo creo que ustedes ya pues la han visto y la saben manejar. Resulta que como hay modalidades de importación, también hay modalidades de exportación. Entonces, en Colombia tenemos las siguientes modalidades de exportación. Tenemos la definitiva, la temporal para perfeccionamiento pasivo, temporal para reimportación en el mismo estado, la reexportación, el reembarque, el tráfico postal, las temporales para viajeros y los menajes. La exportación definitiva es la que es el único embarque y que al final les presentan y nos dan un DES. En exportación siempre hablamos de que el documento que afianza nuestra exportación es el DEX. Y en importación hablamos de la declaración de importación. Esos documentos los entrega el agente de aduana. Cuando es una empresa altamente exportadora o altamente importadora o tiene un régimen especial, pues ahora que se están convirtiendo como en OEA, esos documentos pues sí los puede tramitar directamente la empresa, pero normalmente esos documentos los tramita el agente de aduana. Las exportaciones definitivas son las que salen del territorio nacional o de una zona franca. Las exportaciones no generan IVA. Lo que pasa es que las materias o los insumos con los que yo con los que confeccione o desarrolle el producto sí me generan IVA. Por eso es que al final del ejercicio contable con el DEX, el contador pide la devolución de ese IVA. Se hace con datos únicos, no con datos provisionales, o sea, lo que va es lo que salió, ahí no sale parcial ni nada. Lo único es que el producto puede llegar, pues puede pesar un kilito menos cuando llegue a destino o algo así, pues por el tema de básculas. O si estamos hablando de un químico que llegue alterado, pero es resto, la mercancía tiene que llegar definitivamente como se fue. Una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo es cuando la mercancía sale al exterior, tiene una transformación, una reparación o algo adicional y luego se reimportan al territorio nacional en el plazo que la aduana lo determine. Es decir, antes de sacar la mercancía, yo le digo a la DIAN que se va bajo esta modalidad, que la mercancía va a volver al país y ellos nos dicen cuánto tiempo puede estar por fuera del país. Si es 1, 2, 3 meses. Al final, cuando ingresa nuevamente al país, pues la aduana vuelve a hacer todo el trámite para decir que está cerrando esta figura de exportación. ¿Qué necesitamos? Pues el certificado de origen, el registro de importación, el contrato para perfeccionamiento respectivo y lo más importante es que se tienen que crear y generar pólizas de garantías para el
el ministerio. Se presentan los documentos de la exportación y la factura de importación. Reexportación temporal para reimportación en el mismo estado. Esta lo que regula es la salida de la mercancía del territorio nacional que va a ir por un plazo determinado a un país y va a llegar al país sin haber sufrido ninguna modificación. A diferencia del perfeccionamiento, es que estas salen del país, por ejemplo, aquí una obra de teatro se va a llevar los vestidos para otro país. Entonces, lo que hace cuando vuelve a ingresar al país es que no puede haber sufrido absolutamente ninguna modificación, pues digamos que el desgaste por haber estado allá, pero vuelven y le ingresan al país como con todas sus características más importantes. La reexportación es la que definitivamente se tiene que volver a sacar del país porque no pudo pues como cumplir con su objetivo. Y el reembarque es cuando yo les decía en el tema de importación que es muy importante sacar las licencias previas o hacer como todo el proceso, pues definitivamente cuando en Colombia no se puede legalizar el producto se tiene que hacer un reembarque, es decir, sin salir de la aduana se tiene que volver a sacar al país de origen. Cuando las mercancías definitivamente no se pueden nacionalizar, no cumplieron los requisitos, hicimos como todo el proceso y vamos a hacer un reembarque y no podemos hacer un reembarque porque el cliente no lo acepta, porque la mercancía no es, porque tuve problemas con mi proveedor, porque en ese país no puede ingresar, lo que se hace es que se deja en abandono legal. Cuando se deja en abandono legal, después de 3 meses, la DIAN pasa a ser la dueña de esa mercancía y es la que asume los costos que se han generado por esa mercancía estar en una bodega o en el depósito tanto tiempo. Los reembarques, digamos que se hacen cuando definitivamente pues es que ya no me va a dar por ninguna parte y no hay opción de nacionalizar ese producto. Pero casi siempre se trata al final de que no se tenga que hacer como esta modalidad porque son muy costosos, o sea, volver a llevar la mercancía hasta el país de origen o darle abandono es muy costoso para un exportador. Y la exportación de menaje es todo el manejo de los trasteos internacionales. Ustedes han escuchado que hay gente que se va para otro país y se llevan todos o muchas veces que viven en otro país por mucho tiempo y se traen la nevera, los hornos, las camas, como unos artículos que son importantes, entonces eso se llama menaje y se maneja diferente en tema de aduana, porque ellos no van a pagar, pagan unos porcentajes de impuestos más bajitos y en exportación tienen como unos permisos o tienen que presentar una documentación especial para mover ese tipo de carga. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Todo les quedó clarísimo? Ay, ¿a qué hora se me fue Martín de la clase? Señor Juan David, qué pena. Hasta el momento sí, Sí. se ha entendido. Ah, bueno, hágale pues, venga, yo en qué momento me quedé con ustedes dos nomás. ¿Qué pasó Tú esas aquí? diapositivas las subes, ¿cierto? Sí, claro, yo la subo. Yo no les digo que la subo hoy, pero la subo más tardecito. Yo todas las he Ok. subido muy juiciosa en la plataforma. Bueno, ya. Listo, dame un segundito, entonces miramos lo del tema de los documentos de la exportación. ¿Listo?
Muchachos, dame un segundito que es que no me quiero abrir la presentación. Listo, entonces vamos a ver los documentos que requerimos para un proceso de exportación. Normalmente, ¿cuáles son los generales? Acuérdense que depende del producto, pues los documentos pueden variar, así como lo vimos en importación, dependiendo del tipo de producto, pues los documentos también pueden variar. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Usualmente se hacía, o antes se hacía, o cuando las compras son muy grandes y son empresas muy reconocidas, se hace un contrato de compra-venta, se necesita una factura comercial, certificaciones de inspecciones si lo requieren, el certificado de origen si aplica, el certificado sanitario, vistos buenos, la declaración de exportación que es al final, lista de empaque y documento de transporte. ¿Qué debe llevar una factura comercial? Pues debe llevar el término de negociación. Debe ser una factura que se hace sin IVA, o sea, esa factura no se le puede generar IVA. Tiene que contener como toda la información del importador o exportador. Usualmente se hace en inglés y en español, si el cliente así lo requiere. Casi siempre se hace una proforma y después se hace como la factura final. Entonces, miren que lleva la fecha, el término de negociación, el medio de pago, la moneda de negociación. Usualmente siempre la moneda es dólares, pero puede que en otra ocasión se haya hacer otro tipo de moneda. Toda la información de la empresa y toda la información del importador. El total de mercancía en dólares, las unidades, la descripción del producto. Esta factura puede llevar información adicional o no, dependiendo de lo que el importador les pida. Así como nosotros para las importaciones en Colombia pedimos una información puntual y como algo adicional, pues así un cliente en el exterior nos puede pedir que ajustemos nuestra factura, dependiendo pues como de lo que se requiera. Pues lo que yo les digo. Es muy importante que la empresa tenga la resolución para exportación. Si esa resolución se vence, entonces pues es muy importante, que es la que llevan aquí arriba, pues que la actualice otra vez para poder que la aduana se la reciba. Adicional, es muy importante que especifique si está vendiendo en término de negociación CPT o FOB o CIF, bueno, algo adicional que sea el export, cuáles son los costos del flete internacional, del seguro, porque esa información la va a requerir el agente de aduana. Al momento de hacer la exportación y el cliente cuando recibe la mercancía, para poder también ellos como liquidar los impuestos en el país de destino. La lista de empaque es muy importante también, porque ahí voy a discriminar qué es lo que lleva cada caja. Un peso bruto si existe, las dimensiones, las cantidades. Cada formatico lo hace el cliente como mejor le parezca, como esté su sistema. Hay unos que lo hacen en Excel, otros que tienen programas pues como avanzados, pero dependiendo de cómo del sistema que tengan, esta es la información que siempre tienen que llevar. La instrucción de la mercancía, la cantidad, cuáles son las dimensiones de la pieza, el peso bruto y el peso neto. Este peso que yo... Señor. Que otros mandan la lista de empaque a mano. Sí, también. A mano, con unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿eso dónde lo hicieron? Pero sí, también pasa. Es muy importante que, por ejemplo, si yo aquí digo que la mercancía pesa 500 kilos, pues que en la factura aquí también diga 500 kilos, no que aquí diga 450 y aquí 490, porque esas son discrepancias que si no nota la gente de aduana cuando está haciendo el proceso acá, pues lo va a notar el cliente allá y les puede generar problemas. Resulta que antes se mandaban los documentos originales con la carga ¿por qué? Por correo certificado y no sé qué. Ahora muchos se mandan por correo electrónico y pues el cliente dice que con eso puede trabajar. En Colombia siempre se va a requerir, cuando estamos hablando de temas de importación,
factura y lista de empaque y documento original de transporte para poder salir de puerto. Pero muchas veces los clientes en los países de destino, en casos de importación, no necesitan esta documentación original. Por eso es muy importante que se valide con el cliente qué requiere y qué adicional necesita que vaya pues como la información que vaya en la factura o en la lista de empaque, porque puede que las aduanas le exijan eso. Por ejemplo, que yo conozca, la aduana de Estados Unidos, pues digamos que desde que tenga los requisitos es muy fácil sacar la mercancía. Pero, por ejemplo, otra aduana que es muy complicada es la aduana de México o la aduana de Brasil. Ellos también se pegan hasta el color con el que usted hace estos documentos. Entonces, por eso es muy importante validar con el cliente como todo el tema de requisitos que se requieren. Por ejemplo, sé que en México el tema de las confecciones, para ellos es súper importante el tema de cómo va etiquetado el producto. O sea, para eso ellos es una cosa sagrada y si no va etiquetado como es, pues no puede ingresar al país y no... Y le van a poner como ciertas trabas. Así como cuando textiles llegan a Colombia tienen que venir con una etiqueta especial. Acuérdense que todas esas, digamos que barreras no arancelarias se hacen para poder proteger las economías locales. Sino que a veces pues uno también dice que es que se pasan, pues, o sea, que son exagerados, pero así es este mercado. El otro tema es el certificado de origen. Resulta que dependiendo del producto que yo esté haciendo y si lo voy a exportar a un país donde yo tenga un tratado de libre comercio, pues tengo que hacer el certificado de origen. Antes se hacían ante el ministerio, ya se hacen ante la DIAN. Antes no se hacía algo que se llama la declaración de productor nacional, que es decirle a la DIAN cuánto me vale producir mi producto y en cuánto lo voy a vender. Y eso también se hace muchas veces para poder proteger el mercado nacional, porque a base de eso, la DIAN y el gobierno saben qué es lo que se está produciendo en Colombia. Y en cuanto lo hacen los productores colombianos, entonces, ¿cuál sería el precio de referencia para ponérselo al tema de las importaciones y que, digamos, que compitan en un mercado con las mismas condiciones? Por eso es tan importante que todos los exportadores hagan su registro de productor y su tema de los certificados ante la DIAN. Resulta que el certificado de origen es un documento que se emite con cada exportación. Cada vez que yo exporte a un país donde tengamos un tratado de libre comercio, pues tengo que emitir un certificado de origen. Pero para poder hacer el certificado de origen, yo tengo que haber radicado antes algo que se llama los criterios de origen, que es de donde yo tomo la información para poder hacer el certificado de origen. Eso depende del producto, del país donde vaya a exportar, de cuánto sea de cuánto me exija el tratado que tiene que tener de composición nacional, pues yo voy radicando los criterios para poder emitir los certificados de origen que amparan cada factura de exportación, para que así el importador en destino pues pueda acceder a las preferencias arancelarias. Resulta que los criterios de origen tienen una vigencia de 2 años, pero yo tengo que hacer un criterio de origen por cada producto que exporte. Por ejemplo, si en la empresa donde trabaja Marta exportaran ellos, más o menos, ¿ustedes cuántos productos manejan? Más o menos así. Así casual por ahí, 15, 20. Bueno, pongámosle que manejan 15, resulta que tienen 5 referencias de jeans y todas son tan diferentes que los costos varían. Entonces, por cada referencia yo tengo que hacer el criterio de origen para poder tomarlos y hacer el proceso de la exportación. Hay muchas empresas que se dedican a hacer estos criterios y toda esta documentación. Ya depende de cada empresa si lo hace por medio de un tercero o si ellos se apropian y lo hacen. Es un trabajo a veces desgastante porque se vuelve porque hay que instalar la página de la DIAN y hacer como unos requisitos especiales y el computador hay que hacerlo por Internet Explorer y tiene pues como unas cositas, pero tampoco es nada del otro mundo, sino que sí es como desgastante.
Por eso es que hay muchas empresas a veces que prefieren, digamos que tercerizar ese proceso y que otra empresa se lo maneje y ya ¿lo hagan qué? Lo hagan para cada proceso. El DEX, que es el documento de exportación, que finalmente se los entrega el agente de aduana cuando la mercancía salió del país. Con el DEX es que yo legalizo muchos temas de los anticipos que me han generado por las exportaciones y que yo debo guardar para decir que la mercancía finalmente salió del país. Resulta que antes las empresas que no eran exportadoras podían hacerlo por medio de una comercializadora internacional. Resulta que las comercializadoras internacionales en Colombia se creaban como cualquier empresa, o sea, no tenían ningún requisito. Y resulta que empezaron a emitir algo que se llama un certificado del proveedor y con eso las empresas que no hacían la exportación, pues podían decirle a la DIAN que les devolviera el IVA que pagaron por los productos para exportaciones que se realizaron. Resulta que con eso desfalcaron a la DIAN y fue precisamente en esta zona, porque fueron un poco de exportaciones de materiales no ferrosos de empresas ficticias. Entonces a la DIAN iban y le pedían un poco de devoluciones de IVA de exportaciones que finalmente no se dieron. Por eso es que en Colombia, para ya crear una comercializadora internacional, se tienen que cumplir con unos requisitos, cumplir con ser calificado para la DIAN, bueno, cumplir como con una serie de requisitos bastante altos para poder hacer como todo el proceso. Las comercializadoras lo que hacen es poder prestarle el servicio a las personas naturales que tienen productos muy buenos, que no se quieren pasar al régimen común o que no quieren cumplir como todos los requisitos para la exportación. Entonces, digamos que las comercializadoras son una alternativa. Hay comercializadoras tanto para importación como para exportación. Pero como les digo antes aquí, pues todas las empresas podían ser comercializadoras. Ya después de la reglamentación, pues ya muy poquitas lo pueden ser porque hay que cumplir con varios requisitos. Cuando se exporta por medio de una comercializadora, lo que ellos le dan al empresario no es el DEX finalmente, sino un documento que cumple las veces del DEX y con eso van a pedir el tema de la devolución a la DIAN. Así como en las importaciones se solicita la devolución del IVA, perdón muchachos, así como en las exportaciones se solicita la devolución del IVA, en las impuestos se solicita la devolución del IVA, en las exportaciones, como los IVAs ya se pagaron, es decir, Juan David para confeccionar un repuesto de carro ya le pagó, ya compró el aluminio, bueno, yo no sé eso de qué se hace, pero pues los insumos los compró con IVA, con el DEX y con todo ese proceso, pues él va a ir a decir a la DIAN que le devuelva ese IVA o se lo cruce. Entonces, las comercializadoras internacionales lo que utilizan es ese documento que hace las veces de DEX para que las personas naturales pues puedan pedir las devoluciones de ese IVA. Porque si ustedes recuerdan, el gobierno lo que dice es que exporten, que quedan exentos de IVA, pero ese exentos de IVA es cuando ya finalmente hicieron todo el proceso y el ejercicio de exportación. ¿Alguna pregunta? ¿Duda o inquietud? No, profe. Listo. Sigamos. Resulta que para el proceso de exportación, antes se hacían las cartas de responsabilidad. Eso era todo ¿qué les digo yo? Por eso se pelaban todas las exportaciones, por las benditas cartas de responsabilidad. Entonces, lo que se hacía antes era que los empresarios iban ante la policía antinarcóticos y se registraban y decían que una persona de la empresa iba a firmar las cartas. Resulta que esto, después de varias reuniones pues, de los exportadores con la policía y como de todos los gremios, sacaron que eso ya se iba a ser un proceso virtual. Resulta que eso se hace en la plataforma de la policía antinarcóticos, del BUSE, de la DIAN. Entonces, lo que se hace es que ellos compran un token parecido como a ese tokencito que a veces dan los bancos. Entonces, lo que hacen es venir aquí a la policía de la ventanilla única de comercio exterior,
ingresan y ponen toda la información, entonces ponen la sede, los productos que van a exportar, cuáles son las partidas arancelarias, el personal que puede firmar las cartas, los clientes a los que van a ir al exterior, quién es su agente de aduana, cogen el token y firman. Resulta que se hizo todo esto porque con las cartas a veces se cometían muchos errores, entonces los clientes ponían una información en una carta y en otra no, escribían la palabra como no era, entonces eso hacía que el proceso fuera más lentos. Primero se quitaron las cartas de responsabilidad marítimas, o sea, a puerto los contenedores ya no tenían que llegar con cartas y se está tratando de que se quiten las aéreas. En ellas existen dos cartas de responsabilidad, una que es la de la Policía Antinarcóticos y otra que va para la seguridad de la aerolínea. La de la seguridad de la aerolínea todavía existe. Y la de la policía todavía se envía cuando son cargas aéreas porque a veces el sistema de la DIAN de la policía no funciona. Entonces, si no funciona, tienen que hacerlo pues como de esa manera. Profe, Dime. qué pena. Es que Martica tiene como que el internet malo porque ella está tratando de participar, pues de decirle algo, pero no Ay, le da. ¿Sabes que no entiende o algo? No, hasta el momento no, sino que se le escucha entrecortado y Sí, yo ahorita le estaba escuché, le liado, escuché pero recortado. no le da, que tiene como que el internet malo. Mira que a mí también me está fallando el internet. Esperemos que no se dañe. O hagamos una cosa si ustedes no tienen problema. Si quiere, dejamos hasta acá en la próxima clase. Terminamos los documentos y hacemos el ejercicio, pues que estén los otros compañeros y que Marta también pueda participar, porque Andrés tampoco tiene micrófono. No sé si les parezca de esa manera. Le hago una pregunta. En la otra clase vamos a ver bien lo de los ejercicios, lo que explicó la clase pasada. Sí, vamos a ver bien los ejercicios. Ok. Y ahí hacemos, listo, hágale, profe. Y ahí terminamos estos documentos, si les parece, porque solamente estamos nosotros, pues los otros 4. Sí, profe. ¿Están de acuerdo como para poder que todos me entiendan el tema, les parece? ¿No tienen problema ustedes 2, ustedes 3? No, profe, yo no. Martica también me está diciendo que no. Listo. Y Andrés, me imagino que... Sí, profe, me parece. No, profe. Yo creo que él tampoco me está diciendo que sí le parece, pero que no tiene ningún problema. No, entonces hágale. Nos vemos entonces Sí, la próxima. Que sí, pero que no. Nos vemos la próxima clase. Hacemos como este proceso para que ustedes lo puedan revisar bien. Yo les traigo una copia de los documentos, pues se los muestro para que ustedes sepan cómo son, así como la factura y la lista de empaque. Y los revisamos y hacemos lo del tema de los ejercicios. Listo, profe, hágale, muchas gracias. Les recomiendo que si tienen pues ahí el tiempito, yo soy la profesora de las recomendaciones, revisen esa página de Coursera y esa de TEC y la de la Cámara de Comercio, que de verdad pues en este tema en el que nosotros estamos metidos es muy importante ese tema de la actualización porque cada ratico se actualizan en cosas nuevas, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien, feliz noche, feliz fin de semana, feliz semana para todos. Igual, profe, que descanse. Bueno, gracias, chao. Chao.